el eterno creador de los cielos y de la tierra, el soberano, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro pastor. Les bendiga todas las bendiciones del cielo y de la tierra. En el eterno nombre de William, así sea. Amén y amén. En ese nombre eterno, pues quiero saludarles con la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 3, una escritura bien conocida. Búsquenlo allí para que vayan leyendo donde yo voy leyendo. Ustedes consiguen rapidito a Éxodo. Pero en verdad que no pude distinguirlos a todos. El único que distinguí fue a Babi, a Juan Carlos, a William Luna, al hermano, creo que también, el hermano César, como que lo vi por ahí también, o uno parecido a César. Sí, era César. Sí, era César. Acá está Freddy Zabaleta, también está Jesús Inga. Freddy Zabaleta también lo conocí, pero los demás, como no me dieron el lugar de donde eran algunos, pues no supe de dónde venían. De todas maneras, para mí es un privilegio saber que ustedes están reunidos allí con el hermano Ronald, porque fue una persona por la cual yo oraba cuando ya llegó esta luz. Y Dios me permitió verla porque al principio yo digamos, no había visto. Yo estaba pensando, de todo corazón, estaba pensando que el hermano William tendría que resucitar, como pensé también cuando el hermano Branham. Ustedes saben que yo fui predicador del hermano Branham mientras que él estaba vivo. Porque él vivió, yo creí su mensaje y lo llevé por muchos lugares, muchos países, dando el hermano Branham vivo. Pero cuando él murió, pues, como había varias cosas que no se habían cumplido, que él dijo que se cumplirían, entre las cuales estaba el séptimo sello, entre las cuales estaba la carpa, entre las cuales estaba el nombre. Y nosotros decíamos, bueno, tiene que resucitar el hermano Branham para poder continuar con el trabajo que él dejó inconcluso, porque nosotros no veíamos que podía haber otro mensajero. Esa fue la manera de nosotros entenderlo, del hermano Galdona y de todo el grupo de pastores en Venezuela, cuando supimos la partida del hermano Branham. Así tuvimos por un tiempo preguntando todos los días, ¿no ha resucitado el hermano Branham todavía? Y yo creo que la familia del hermano Branham también pensaba así, porque ellos tuvieron varios meses al cuerpo del hermano Branham sin sepultarlo. Desde su partida, yo creo que fue en abril que fue sepultado. Pues imagínense usted, tuvo todo ese tiempo. No sé si es que ellos también tenían el cuerpo del hermano Branham en un lugar de la morgue, pero era como una urna de acero inoxidable, pero en frío, completamente congelado totalmente. Ahí lo mantenían. Y ese fue el lugar donde, bueno, nosotros esperando la resurrección de él, pero cuando llegó el tiempo de sepultarlo con todo y eso, el hermano Galdona fue hasta allá para la sepultura del hermano Branham. Hermano William también estuvo allí. Hermano William me dijo que a él no pudo entrar porque la gente era demasiado, y como eran gente muy conocida del hermano Branham, los que pudieron entrar al salón donde estaba el cuerpo del hermano Branham el día de su sepelio.
pero él estaba afuera y fue uno de los primeros, o el primero que vio el sol con un arco iris. Estaba el sol casi encima del auditorio, y él me dice que era un arco iris, que no era un arco iris así como el que nosotros conocemos, que están los colores ahí, no, era una cosa que se movía. ¿Cómo llaman eso? Iridiscente, ¿no? Iridiscente, algo así. Él me dice que aquellos se movían, el arco iris hacia el sol, se movía así, y ahí él lo vio, le dijo, miren hermano, vean hacia arriba. Y así le indicó a la gente que estaban adentro, está viendo el arco iris completo. Ahí ya él fue el único que pudo entender el misterio que había allí, que Dios estaba revelándoselo a él en cuanto al arco iris completo que representa el pacto completo. Ya él tenía ahí la noción, porque ya él también había tenido una experiencia muy grande en el 63, cuando el hermano Branham estaba en el Sunset Monte, allí en Arizona, y vio la nube y fue llevado a esa nube. El hermano William también estaba en una montaña en oración, y él tiene en su libreta anotado las experiencias que tuvo allí en esa ocasión. Y dice él que allí mismo fue donde comenzó, en ese mismo día, 28 de febrero de 1983, comenzó, y lo dice en varios mensajes, el ministerio de Moisés y Elías en la vida de él, a manifestarse. Así que esa nube allí, esa reunión allí en la cumbre, como él la llama, una reunión en la cumbre, ahí estaba sucediendo algo grande. Y bueno, era la presencia de Dios, la columna de fuego allí. Quiero leerles, y ustedes ven que lo mismo me pasó ahora cuando ya el hermano William se va. Yo digo, pero el hermano William dijo que iba a hacer tal cosa. Venía un ministerio de carpa, iban a haber muchas personas sanadas, iba a ser impactado con ese ministerio de carpa. El hermano William nos dijo que allí la iglesia, la novia, recibiría la fe de rapto y transformación a través de la palabra, que vendría palabra para traernos esa fe de rapto y transformación. Y también nos dijo que allí vendría un ministerio donde miles de personas iban a ser sanadas antes de la resurrección, antes del rapto, antes de todo eso. De tal manera que nosotros pensábamos que el hermano William tendría que venir para cumplir todo eso, así lo creímos. Hasta que logré una comunicación directa con el hermano José Benjamín Pérez, y me dijo, Miguel, quería hablar contigo porque tenía ciertas instrucciones que me dio el hermano William antes de irse, y me dijo que te las comunicara a ti personalmente. Pero como no he podido tener esa comunicación personal, entonces me la hizo por teléfono. Pero yo no quería hacerla por teléfono, porque él me pidió que lo hiciera personalmente. Pero lo hizo a través de Zoom. Yo lo vi a él y él me veía a mí. Y ahí me dijo, no vuelvas a decir Miguel hasta que aparezca ese último escogido, porque ya él me dijo que cuando tuvo el título de propiedad ya tenía todos los escogidos ahí seguros. Yo le digo, pero Benji, está llegando mucha gente, están llegando muchas personas. ¿Y qué hacemos con esa gente? Y me dijo, Miguel, están llegando mucho y van a llegar más. Van a llegar tantos que van a llenar todos los auditorios, pero no va a ser
con el trabajo que ustedes están haciendo de evangelismo. Va a ser con una obra sobrenatural que Dios va a hacer y va a atraer a todos los auditorios, porque ese poder de Dios se va a regar por todas partes y va a atraer a muchísima gente. Todos se van a llenar, esta carpa se va a llenar. Me dijo, pero no es con el trabajo de evangelismo que ustedes están haciendo, es con una obra sobrenatural. Ahí fue que entonces él me aclaró. Mira, el hermano William me dijo que ya él tenía allí cuando él regresó en esa ocasión, que prácticamente él murió el 13 de junio en la noche del año 1917, porque el Señor le había dicho que solamente 2017, del 2017, y ahí en ese caso, el médico dijo que ya no había más nada que hacer. Pero fíjate que le dejaron la máquina de respiración y estaba ahí el médico, dijo, ese movimiento es solo la máquina, no es... Pero que después, el día siguiente, el 14, para amanecer el 14, ya había señales de vida. Llaman al doctor, ¿cómo va a ser? Tendría que haber resucitado. Y en efecto, él dice que pasó una etapa, pasó otra, llegó a un lugar donde se encontró con el Señor y le pidió más tiempo. Ustedes ya conocen eso porque lo han visto en los libros del hermano William, en el libro ese Por Amor. Ahí está cuando él lo explica. Le pidió más tiempo al Señor para concluir, para terminar. ¿Tú no recuerdas cuál es el término que usa allí el hermano William, Ruth? Le pidió más tiempo para terminar la obra, algo así. Concluir la obra que tenía que... Había algo que no había terminado. Y de ahí en adelante, pues él se encargó con Benji de irlo preparando, dándole a conocer muchas cosas que solamente él las conocía. Y ahí fue que empezó él a hacer esa preparación. Y él le dijo, dile a Miguel todo eso. Ve que después vino esa parte donde él mandó a que detengan los bautismos, detengan los llamamientos, detengan todo eso, porque ya ahí fue que yo le hablé a Benji, pues está llegando mucha gente, pero va a llegar mucho más. Pero hay que recibirlo como hijos de Dios, como personas que son privilegiados en recibir este mensaje. Y él me dijo, pues el mensaje, no, el mensaje se lo pueden dar a la gente, el mensaje del hermano William no le hace daño a nadie. El mensaje del hermano William es una bendición para el que lo recibe, para el que lo acepta. Y el que lo recibe, recibe luz, es un mensaje de guía, de luz, de bendición. Así que no, el mensaje pueden repartirlo al que lo pida, al que lo busca, denle el mensaje, porque esa es la única luz que hay aquí sobre la tierra, la palabra. Bueno, ya él en ese caso ya me habló y yo no exploté ahí en ese momento, me fui poco a poco, no quise de una vez decir todo. Yo no fue que no lo creí, fue que no quise para que mucha gente no fueran a tropezar y estaban pensando como yo de la resurrección del hermano William para concluir el trabajo. Pero eso es lo mismo que habíamos pensado en el tiempo del hermano Branham. Y como me dijo el hermano Benji, no hay en la historia bíblica, no hay ningún hombre que haya partido y que dejó una parte del trabajo sin hacer, que después haya resucitado para hacer ese trabajo. Dice, no te fijas cómo los mismos creyentes de los hijos de los profetas creían que Elías tenía que estar por ahí en alguna parte
porque le faltaba 2 cosas que hacer todavía. Porque el Señor le había mandado a ungir a un rey de Siria y a ungir a otra persona, y él no lo hizo. Lo que hizo fue ungir nada más que a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no lo vayan a buscar, pero ellos le insistieron, le dijo, bueno, vayan. Pero cuando regresaron, no encontramos, yo se lo dije, porque ya Eliseo sabía que ese carro de fuego se lo llevó a la presencia de Dios, no lo iba a traer para que cumpliera eso, sino que ahora a él le tocaba cumplir eso. Es lo mismo con el hermano William y el hermano Branham. El hermano William ya sabía que toda esa parte de la apertura del 7º sello, la apertura del misterio de la venida del Señor, el nombre nuevo, el recogimiento de los escogidos, y todo eso no iba a venir el hermano Branham a hacer esa parte que ellos esperaban que viniera, la predicación de los truenos. No les conté yo que un hermano allá en Phoenix dijo, hasta maldijo al hermano William, porque había anunciado en el periódico que venía a Phoenix para predicar los truenos. Y él dijo, aquí tengo yo escrito que el hermano Branham dijo que él volvería a Phoenix a predicar los truenos. Y cualquier otro que venga, que no sea William Branham, tiene que resucitar William Branham para predicar esos truenos. Viene otra persona, se llama maldito, por ignorancia, ¿ves? Estaba maldiciendo al mensajero de Dios. Me dijo, vámonos, Miguel, de aquí. Entonces, para que ustedes vean cómo uno en ignorancia puede cometer errores. Y cuando ya él me mostró, yo empecé a orar y a ver en la escritura el programa divino, y me fui guiando por la escritura, y el Espíritu Santo me fue llevando, me fue mostrando, para mostrarme el ministerio que hoy está sobre la tierra. Es para que ustedes vean cómo es que se mueve. Aquí en esta porción que les quité a ustedes, miren ustedes allí, la tienen abierta allí, ¿no? Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Dice aquí que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, ¿no? Soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Miren quién era ese que estaba allí en esa columna de fuego. Era Dios. Dios en esa columna de fuego. Era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, a causa de sus opresores. Pues he conocido sus angustias y he descendido
para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya ustedes conocen el resto de la escritura, ¿no? Como Moisés le dijo a Dios que quién era él para ir allá donde Faraón a hacer ese trabajo. Él le dijo, anda, que yo estaré contigo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es que es el mismo Dios que estuvo con Abraham. En una ocasión se presentó a Abraham en forma, ahí estaban 3 varones, ahí estaba Elohim, ahí estaba el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Y comieron con Abraham y tenían apariencia como hombres. Incluso él les brindó comida y comieron. Y ahí él les habló, le habló el mismo Dios que le había hablado a Abraham, el cual Abraham conocía su voz, que el hijo venía para el próximo año. Y después le dijo, le voy yo a incluir a Abraham, le voy yo digamos, a encubrir a Abraham lo que vine a hacer. No, les voy a decir lo que vine a hacer. Vine a ver si el clamor de Sodoma y Gomorra es como ha subido a mí, porque he descendido. ¿Para qué? Para destruirlos, ¿no? Y ahí fue que Abraham oró por su sobrino y Dios le oyó. El Señor es bueno. Entonces encontramos nosotros que es el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios clemente en esa columna de fuego, fue la que libertó al pueblo de Israel de Egipto. Ese mismo Dios es el que en el momento de la apretura que tuvo allí Moisés, cuando vio el ejército de Faraón que venía, dijo, Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? Un grupo de esclavos sin armas contra un ejército armado, capacitado para la guerra. ¿Qué debo hacer? Y empezó a orar. Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Habla, tú tienes la palabra, habla. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Para libertar a tu pueblo, pondré mi palabra en tu boca. ¿Con qué lo libertó? Con la palabra. Vendrá tal juicio, vendrá cual juicio. Hablaba la palabra, aparecían moscas. Hablaba la palabra y aparecían ranas. Hablaba la palabra. Era por la palabra hablada que él lo libertó. Y ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú tienes en la palabra? ¡Habla! Y ahí entonces él habló y el mar se abrió. Pero la columna de fuego dice allí que se puso entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Para Israel era como una luz que lo alumbró el camino del Mar Rojo abierto, y la otra era una oscuridad tan grande que dice que no se podían ni en 1 metro verse una persona y la otra. No podían avanzar porque en medio de esa oscuridad en que estaban no sabían para dónde avanzar. Tuvieron que esperar cuando ya la columna de fuego hizo el trabajo de llevarlos al otro lado del Jordán. Entonces el mismo profeta recibió orden de hablar la palabra, porque si Moisés no habla la palabra, que ese mar se cierre, allí hubiera en el Mar Rojo actualmente un fenómeno turístico, sería muy grande, 2 murallas de agua
y un camino abierto. Pero él habla, se cierra el mar y lo cerró. Y entonces es por la palabra hablada que viene todo. Y ahí encontramos nosotros que esa columna de fuego que ustedes ven allí es la que guió al pueblo de Israel por el desierto. Ustedes lo ven allá en el capítulo, quizás para no leerles mucho, pues no tomarles mucho tiempo, quizás en el capítulo 24 del libro del Éxodo, ven ustedes allí, voy a leerles por ahí el 24, voy a leerles el verso 15 en adelante, para no leerles mucho. Dice acá, y dijo a los ancianos, esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, bueno, voy a leer desde el verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y ahí le fue indicando que era, y harás un santuario para mí, verso 8. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Y encontramos nosotros que Moisés, con los hombres que Dios le fue dando, capacitado para construir ese lugar, comenzó a construirlo. ¿Qué fue lo primero que Moisés hizo? El arca del pacto. El lugar donde iba a estar Dios morando, porque primero es Dios. Y después, ustedes ven que él siguió el resto de la construcción. Ya para no detenerles mucho, acá en el capítulo 40, ya cuando termina, mire con lo que terminó, con qué fue lo que él terminó. La construcción del tabernáculo. Dice acá en el 40, busquen, y finalmente erigió el atrio. Lo último que hizo fue el atrio. Lo primero fue el lugar santísimo, el lugar santo, y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ustedes lo ven también en Levítico 9, 22, 24, cuando hicieron el sacrificio, como
cómo bajó la columna de fuego, consumió el sacrificio y entró al tabernáculo. Si quieren más detalles, anoten para que lo lean después en Levítico 9, 22 a 24, donde él lo explica. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y ahí ustedes ven, sigan ustedes después, lean ustedes después eso, y ven que ellos se movían cuando la nube se movía. Pero en el mensaje, que ya ese mensaje lo repartimos, el mensaje del hermano William, muy conocido, el templo, un templo para Dios, para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el mensaje que lo hemos repartido a todos los pastores. Un templo para Dios. Allí nos dice el hermano William que esa nube y esa gloria que se veía en el Sinaí, que el pueblo de Israel contemplaba en el Sinaí, ya no la vieron más allí porque esa gloria, esa columna de fuego bajó al tabernáculo. Cuando él le dijo, dame un lugar, un santuario de oración donde yo habitaré. Y Dios habitó en ese tabernáculo todo el tiempo que ellos llevaron ese tabernáculo por el desierto. Ahí estaba la presencia de Dios. Y Dios más adelante, ya ustedes ven, cuando ya llegaron a la tierra prometida, cuando ya se estableció el pueblo en la tierra prometida, ustedes ya conocen la historia que había un lugar, una casa de un hermano que recibió esa arca y preparó un lugar allí para adorar al Señor, y ahí estaba la presencia de Dios. Y dice que Dios bendijo esa casa, bendijo ese hogar. Eso lo buscan ustedes después en la Biblia para yo no quitarles mucho tiempo. Y lo bendijo por la presencia de Dios allí en ese lugar. Hasta que Dios le mostró a David que un hombre conforme al corazón de Dios, el pensamiento de Dios vino al corazón de él de construir un templo para Dios. Y empezó a preparar todos los materiales, oro, plata, hierro, madera, todo eso y su tesoro como rey, todas las conquistas que había tenido, y todo lo donó para esa obra del Señor. Y luego, cuando él tenía en mente construir eso, Dios le dijo por un profeta que no era él, sino su hijo. Entonces, pero miren ustedes que Dios le dio los planos a él. Porque después cuando él le entrega el hijo, le dice, mira, haz este lugar conforme a estos planos. ¿Por qué? Porque estos me fueron trazados. ¿Por qué? Por la mano de Dios o por el dedo de Dios. Esto me fue trazado por la mano de Dios. Hazlo exactamente conforme estos planos que te estoy dando. Entonces, es un templo ordenado por Dios para él morar allí, en ese lugar. Ahora, para no leerles mucho, busquen ustedes también y anótenlo ahí en el libro de Segunda de Crónica. Vamos a decir el capítulo 7. Vamos a ver aquí. Mira lo que dice. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, o sea, la columna de fuego, la vieron descender
y vieron la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y decimos amén. Ahora, fíjense ustedes, ya la gloria de Dios ya no estuvo en aquel tabernáculo de pieles que ellos tenían. Ahora estaba en el templo. Y en ese templo ordenado por Dios, la construcción de ese templo ordenado por Dios, allí moró Dios. Y no podía nadie entrar a ese lugar santísimo, sino el sumo sacerdote con ciertas especificaciones que Dios había dado sobre los sacrificios y la sangre del sacrificio que tenía que llevar. Si lo hacía por su cuenta o cualquier otra persona, moría la persona. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaba la gloria de Dios. Ahí no había lámpara, las lámparas estaban en el lugar santo, las 7 lámparas. En ese lugar no había sino la luz de la chequina, que era la luz de la gloria de Dios. Eso era lo que había allí. Y esa gloria de Dios moró allí todo el tiempo, hasta que ustedes ven que Dios habló ya por el profeta Jeremías, cómo al pueblo de Israel se había extraviado, y en el tiempo de Salomón habían hecho un montón de templos a dioses paganos, que hasta el mismo Salomón iba a adorar a los dioses paganos también. Entonces ya quisieron meter también la idolatría dentro del templo, y Dios dijo, viene Nabucodonosor, entréguense, no le hagan resistencia. El rey, creyendo que Jeremías era ¿cómo llaman? Un compinche de Nabucodonosor, lo mandó a meter en la mazmorra. Es una cosa horrible. La mazmorra era la letrina donde se recogía todo, le dice gran palacio, que tenía muchas habitaciones y tenía muchos lugares, tenía un pozo grandísimo, que era la letrina donde caían todas esas cosas, toda esa pudredumbre. Allí lo mandó a meter. Que ustedes ven la historia, que un tipo que no era, un etíope que ni siquiera era judío, dijo, qué barbaridad, ¿cómo hacen esto con un ser humano? Esto es una cosa horrible. Y dijo, no, él era uno de los que trabajaban ahí en el templo, porque usted fue de noche con sábana, y le habló y le dijo, agárrate de allí, y lo sacó de allí, de donde lo metieron, y lo dejó escapar, bañarse, bañó. Entonces, ya cuando vino Nabucodonosor, ya se llevó todo el oro que había en el lugar santísimo. Todo eso lo desbarató y ya dio hasta el templo. ¿Y qué aconteció allí entonces? Ya después vinieron la reconstrucción. Hasta el tiempo de Jesús, que estaba el templo de Herodes, no era un templo ordenado por Dios. Fue un templo que hizo Herodes, porque Herodes era un arquitecto, y Herodes quería congraciarse con los judíos, hizo un templo con mucha belleza, pero Dios no está fijándose en la belleza. Dios lo que veía en el templo era la tipología que él había puesto en el templo. Pero Herodes no tenía esa revelación de los tipos que estaban allí, sino que lo que hizo fue un templo muy hermoso, muy bello. Pero realmente, aunque era conocido, estaba en el mismo lugar donde se levantó el templo de Dios, ahí no era el templo de Dios. El templo de Dios estaba en otro lugar. ¿Saben ustedes dónde estaba el templo de Dios? ¿Saben dónde estaba la columna de fuego? En Jesús de Nazaret. Por eso él dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Se dieron cuenta de lo que Jesús habló sobre ese templo? Digo, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Eso va a ser todo destruido.
Entonces, vean ustedes, léanse el capítulo 4 de Juan y se van a encontrar cuando la samaritana le dijo a Jesús: nosotros adoramos en este lugar porque nuestro padre Jacob dijo, aquí se le presentó el Señor, y él dijo que esta era casa de Dios y era templo de Dios, y aquí venimos a adorar, y ustedes adoran en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, ni en Jerusalén ni en este lugar. Viene el momento, y ahora es cuando ni allá ni acá estaba el templo de adoración. La única manera de poder hallar y adorar a Dios tenía que ser a través de Jesús, a través del Señor Jesucristo. Era la única fuente de adoración, porque ahí era donde estaba la columna de fuego. Y ese mismo, allí, fue el que les dijo a ellos: el que está con vosotros estará en vosotros, y que esperaran en Jerusalén hasta que viniera esa columna de fuego. Era el Espíritu Santo. Descendió como una bola de fuego, pero se dividió como en lenguas de fuego. Y era la misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. La misma que estaba en Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es ese misterio? Esa columna de fuego estuvo guiando ahí a la iglesia apostólica, pero ellos se quedaron establecidos y estancados en Jerusalén, porque ellos creían que el Señor, ya que había resucitado, venía para establecer su reino en Jerusalén. Sí era en Jerusalén, pero no era en ese tiempo, ni era tampoco de la manera que ellos pensaron. Por lo tanto, Dios se movió. La columna de fuego se movió y se le presentó al peor de los perseguidores de ellos, que se llamaba Saulo de Tarso. Y él la vio como algo más resplandeciente que el sol. Y cuando lo vio, quedó ciego. Y ahí él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dan cosas contra el aguijón. Encontramos que era la misma columna de fuego. Esa misma columna de fuego, mis hermanos, es la que Pablo le pregunta: ¿y quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora no se le presentó en un cuerpo como el de Jesús. Jesús había tornado a ser lo que él era en el principio. Salí del Padre, he venido al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre, y volvió a ser la misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel, que fue la que guió la iglesia. Pablo dijo: no soy yo, sino Cristo en mí. Y esa misma columna de fuego fue guiando la iglesia de Cristo hasta William Branham. En William Branham, para que ustedes sepan, en William Branham se vio la columna de fuego. Dios permitió que la vieran. Pero el hermano William Branham dice que tuvo una visión donde él vio una gran carpa catedral. Y cuando vio esa carpa catedral, vio un cuartito pequeño. Y el hermano Branham dice que esa misma columna de fuego, esa nube que estaba en él, esa luz, fue y se posó en esa carpa y se posó en ese cuartito pequeño. Es conveniente que ustedes sepan que después que la columna de fuego se posó en el aposento, como llaman, en el tabernáculo que construyó Moisés, de ahí no se movió hasta que se movió al templo de Salomón. Y después que la columna de fuego se posó en el templo de Salomón, no se movió hasta que el pueblo de Israel cometió esas barbaridades de hacer sacrificios a dioses paganos allí en el mismo templo. Entonces,
la columna de fuego se fue moviendo hasta llegar a encarnarse en Jesús de Nazaret. Se fue moviendo después de Pablo a todos esos mensajeros, hasta William Branham. Hermano, William Branham la vio, que bajó en un templo, en una carpa. Esa carpa es el templo que dice el hermano William en ese mensaje, que ya ustedes lo tienen. El templo, un templo para el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Son 3 templos que son hechos por orden de Dios. Tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y la gran carpa. Eso no fue una idea de William Branham. Eso fue una orden de Dios, una revelación divina, porque le dijo que en esa carpa venía la culminación del programa de Dios. Y quien hace esa culminación, hermano, es la misma columna de fuego. Esa misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel fue la que entró en esa carpa. Algunas personas dicen, yo tengo que esperar que el hermano Branham resucite y me muestre esa visión. Ya la tuvo. Y ya nos dijo dónde estaba la columna de fuego. Ya nos los dijo. Pero hay gente que... Esa columna de fuego, ¿saben en quién moró? En William Soto Santiago. Ahí estuvo esa columna de fuego. Y antes de irse, él llamó a este servidor que tiene allí en Puerto Rico, nuestro hermano José Benjamín Pérez, y le dijo todas las instrucciones. Le dijo, mira, tú vas a saber cómo es que se va a mover la tercera etapa. Le dio la fecha cuando él tiene que empezar a repartir las tarjetas de oración, donde se va a mover ese gran ministerio sobrenatural. Ya el hermano José Benjamín Pérez tiene esa fecha dada por el profeta. Y en tal fecha comienza a repartir eso. Todo ese ministerio que nosotros esperábamos, que yo esperaba que el hermano William resucitara para cumplir, lo cumple Dios en otro instrumento. Es lo mismo que ustedes ven, por ejemplo, en el libro de Números, cuando Dios llama a Moisés, cuando Moisés llama a Josué, y Dios le dijo, pásale el cargo a Josué. Búsquenlo ustedes ahí en el libro de Números, lo van a encontrar. Entonces él puso sus manos sobre Moisés, sobre Josué, y le dio el cargo. Y entonces le dijo, tú sigue adelante, porque el Señor había llegado el momento que le había dicho que lo iba a recoger a él. Ya él sabía que se iba. Por lo tanto, antes de irse, dio las instrucciones finales a Josué y lo dotó de ese ministerio que él tenía. Dice que toda la virtud que estaba en él, dice ahí la Biblia, pasó a Josué. Ese ministerio de Moisés y Elías, que son los que van a hacer esos milagros. Porque si tú le preguntas al hermano Branham, ¿quién es el que hace esos milagros? Cualquier pastor dice, no, esa es una obra de Moisés y Elías. Pero se dan cuenta que el hermano William, antes de irse, la carpa no estaba operante. El hermano William no estuvo allí para hacer todos esos milagros. Todavía la carpa no estaba en operación cuando él se fue, todavía estaba en construcción. Entonces ustedes ven que llegó un momento en que ya él vio que era el momento de dedicar esa carpa. Él había llamado al hermano Andrés, porque él le dijo, hermano Andrés, porque el hermano Miguel no tiene visa para llegar aquí. Tú vente acá para que hagas la oración de dedicación. El hermano Andrés fue, pero cuando él estaba allí, él me llamó, yo estaba en Bogotá. Me dijo, Miguel, aquí está el hermano Andrés, que nos va a hablar, nos va a predicar. Pero yo quiero que tú seas la persona que dedique esta carta. Le dije yo, ya es el tiempo. Me dijo, sí, ya es el tiempo.
de la dedicación de esta carta. Tú hagas la oración de dedicación, porque lo he sentido en mi corazón, que así sea. Entonces, allí fue donde por primera vez yo invoqué el nombre eterno de William. Y no es que el hermano Benji me había dicho que el hermano William le había dicho eso. Él a mí no me había dicho una sola palabra. Yo lo había visto en los mensajes. Y lo hice porque recibí la inspiración de Dios allí para invocar ese nombre. Invoqué el nombre eterno de William ahí por primera vez que Benji me dijo, oiga, Benji pasó adelante. Digo, yo no le había dicho a Miguel esto. Esto fue una cosa que fue allí, que él tuvo inspiración para hacer eso. Bueno, ahí comenzó ese movimiento de carpa, hermano, esa columna de fuego está allí. La obra no la va a dirigir ningún hombre, no es un hombre, no es José Benjamín Pérez. La columna de fuego que tiene que tener un instrumento por el cual va a hacer todo lo que él tiene que hacer. Porque esa columna de fuego es la misma que viene guiando. Ese fue el que dijo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Israel, de Isaac, de Jacob. Yo soy el mismo. Esa fue la que le dijo a Pablo, yo soy Jesús, el mismo Dios de Abraham. Yo soy Jesús. Pablo dijo, Señor, ahí, miren, ¿tú qué estás haciendo? En vez de estar predicando este mensaje glorioso, estás persiguiéndolo. Estás como dándole cosas al aguijón, como los aguijones lo usan para apoyar a los burros, para que caminen. Y tú estás allí dándole cosas al aguijón. Digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese hombre ahí se entregó a Dios por completo, que eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos en las manos de la columna de fuego. Esa palabra, hermano, que está trayendo nuestro hermano José Benjamín Pérez, como me dicen algunos, ¿y cuál es el mensaje del hermano José Benjamín Pérez? Pues mire, aquí estaba yo revisando el mensaje de separación, que es el mensaje que nos predicó el sábado pasado, allí en Guatemala. Y ustedes ven que él va tomando los mensajes del hermano Branham, los mensajes del hermano William, va citando y como dando la escritura, aquí dice, y miren, esto concuerda con la escritura. Ese es el mensaje, eso es escritura que él consigue allí y que Dios le da. Él sabe que esa palabra hablada por William Branham y por William Soto no es palabra venida por voluntad humana. Él sabe que esa palabra es venida por la inspiración del Espíritu Santo. Y por lo tanto, él sabe que esa palabra se tiene que cumplir. Y esa es la palabra que él va dando. Como Dios, como está mostrándonos allí, que la palabra hace la separación. No la hace el hombre, la hace la palabra. Ninguna iglesia hace esa separación, la palabra. Entonces, él no te puede dar otra cosa sino la palabra. Esa palabra es la que dice allí el hermano Branham, el hermano William, que ese ministerio de carpa, por la palabra, nos va a preparar para darnos esa gran promesa que es la fe de transformación en la. Y sin esa fe, no podemos tener transformación en la. ¿Por qué manera le viene a usted? Por la palabra. Dios nunca ha hecho nada que no sea por la palabra. Así que vean ustedes que hoy esa columna de fuego está allí donde la vio William Branham. Y esa columna de fuego no terminará hasta que haya concluido toda la obra que ya fue hablada por la boca del profeta precursado, del precursor y del precursado. Todo lo que Dios habló por la boca de sus profetas. Esa columna de fuego no se va de ese lugar hasta que no concluya totalmente. Dios no va a dejar su obra a medio andar. Por eso, cuando yo empecé a ver este misterio
Y tengo que cortar porque voy saliendo para un culto ahorita. Entonces voy a cortar aquí. Tengo que, ya se me está haciendo la hora. Y salir del lugar me queda lejos. Entonces, es para que ustedes sepan, mis hermanos, que esa columna de fuego no se va a mover de allí hasta que no concluya la obra que Dios empezó. El que empezó esa buena obra no la va a dejar a medio andar, la va a concluir. Y él tendrá que usar algún instrumento, porque Dios siempre usa instrumentos humanos. ¿Qué es lo que Dios usa para hacer su obra? Seres humanos. ¿Cómo lo ha usado usted para tener una congregación y alimentar esa congregación? El Espíritu Santo no lo puede hacer de otra manera, sino a través de usted. Y usted tendrá que saber que esa palabra la tiene que recibir de Dios para darse a esa congregación. Y esa palabra es la que va a preparar esa congregación. Entonces, a usted ve, no puede ser hecho sino de esa manera. No es que va a venir, como algunos pensaban, un ángel que venga ahí, que no, el ángel es el Señor. El ángel estaba ahí en William Soto Santiago, la columna de fuego, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que le apareció a Moisés. ¿No ven ustedes cómo dice allí en la parte que yo le leí? El ángel del Señor le apareció, yo digo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el mismo ángel, el mismo Dios que estuvo en Jesús, es el mismo que estuvo en su segunda venida en William Soto Santiago. Y en William Soto Santiago nos trajo el nombre eterno de Dios. Y el nombre es William. Este es el nombre eterno del creador de los cielos y de la tierra. Él no es el nombre de un hombre, como dijo el hermano William, no es el nombre de un hombre, es el nombre de Dios que vino a través de un hombre. Pero es el nombre de Dios para reclamación. Cuando vino por primera vez, trajo un nombre de redención, pero ahora trae el nombre de reclamación. Y en ese nombre no es que el hermano José Benjamín va a usar otro nombre. Él está usando el mismo nombre que el ángel le reveló a él. Y él también lo había visto en los mensajes. Bueno, mis amados hermanos, tengo que cortarles aquí. Pero ustedes se dan cuenta que la obra es una obra ¿de qué? De la columna de fuego. Ya usted y yo sabemos dónde está esa columna de fuego porque un profeta nos lo dijo. Y ese profeta no estaba mintiendo. No estaba diciendo tampoco tonterías. Estaba diciendo lo que vio. Lo que Dios le reveló. Y los hijos de Dios le creen a Dios. El que es de Dios va a oír la voz de Dios. El Hijo de Dios cree a Dios. Por eso era el que yo oraba a Dios. Señor, ya tú ves por dónde ha pasado el hermano Ronald. Y oraba por ustedes también, pero especialmente por el hermano Ronald. No lo puedes dejar fuera. Cuando yo vi la bendición, cuando yo vi la obra de la columna de fuego, cuando vi el mensaje del hermano Branham mostrándonos dónde estaba la columna de fuego y entendí que ese profeta no podía mentir, sino que, y Dios tampoco. Y entonces cuando vi el ministerio y cuando empecé a escudriñar y a oír los mensajes, quizás cuando empecé a oírlos no lo entendí bien, pero cuando empecé a leer y me di cuenta que era el mensaje del mismo mensaje de la palabra que tenía que ser hablada para poder producir ese fruto. Allí yo dije, no puede Dios dejar fuera al hermano Ronald de esto. Y empecé a orar. Me habían dicho, hermano Ronald no entiende. Bueno, pero pues, en algún momento va a entender. Alguna persona me dijo, no, hermano Ronald no entiende nada de eso, no lo cree. Dije, pero yo tampoco lo creía, pero ahora lo creo. Y ya ustedes ven que todo es así. Nosotros, lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Por lo tanto, yo me sentí feliz cuando vi que el Señor le empezó a abrir el sentido al hermano Ronald y comenzó él a entender este misterio. Y hay muchos más misterios
En esta reunión que se tuvo allí, los exponentes con las escrituras que nos leyeron, si ustedes logran oír todas las escrituras que nos leyeron los exponentes, especialmente hubo un hermano que quiso leer una escritura ahí y yo le dije, no hermano, pasa acá adelante. Yo no sé por qué, por inspiración, ahí le dije, léela de ahí desde el púlpito. Y el hermano nos dictó una cátedra de lo que es el profeta, dándonos la fecha, cuando empezó, dándonos la fecha de acuerdo a cómo él lo fue. Todas esas fechas las tenía él ahí anotadas. Digo, caramba, yo mismo no me había dado cuenta de todo esto. Pero ahí el hermano fue inspirado para darnos esa cátedra. Ustedes tienen que oírla. El hermano Margarito Hernández, un hermano de pastor por allá en un lugar, en un pueblito. Por ahí yo he ido al pueblito allá donde él es pastor, allá en, ¿cómo se llama el lugar donde está el hermano Margarito, Ruth? Hidalgo Titlán, por ahí. Él es pastor en ese pueblito. Bueno, ¿qué? 4. No, las 4 tenía yo que estar ya en el lugar. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, disculpen. Y yo espero que ustedes entiendan que es la columna de fuego la que nos está guiando, no es el hombre. Es la columna de fuego. Dios me lo bendiga. Yo creo que Ronald ha entendido más que yo. Todo lo que... Mira que con la imprenta está él apoyando a todo. Yo creo que tiene un entendimiento mayor que el mío. Que Dios te bendiga y te siga dando cada día más revelación y más sabiduría, Ronald. Amén, amén, amén. Bueno, Dios te bendiga grandemente, Miguel. Pues te damos gracias y testimonio de que gracias a tus oraciones pues hemos entendido todo, y no solo hemos entendido, sino también lo creemos. Creemos todo eso, que esa columna de fuego está en la carpa y está usando un instrumento para que salga esa fe de rapto y transformación que te va a transformar a ti, te va a raptar a ti, a tu esposa, a tu familia y a cada uno de nosotros también. Así lo creemos, así lo declaramos y así va a suceder. Dios te bendiga, doña Ruth, te esperamos en Perú. Así que van a ser transformados juntitos, así juntitos. Amén, amén, amén. Te amamos de todo corazón. Gracias por tus oraciones y oramos por ti. Que el Señor te use grande y poderosamente en esta noche. Dios inspire tu corazón, unja tus labios y el gran William te sostenga en esa actividad. Ven, hoy y siempre. William te bendiga. Saludos de todos los pastores. Ya voy corriendo a ponerme la corbata. Vámonos.